Rápidamente, si ustedes vieron, apareció una etiqueta de videos dentro de la unidad. Está en esta parte de acá arriba. Si ustedes acceden ahí a la etiqueta, se les va a desplegar los videos que hay disponibles. Están nombrados por la fecha. Y porque los videos que se graban dentro del chat solo tienen duración de 20 días, ¿ok? Entonces, hasta que se componga esa situación, vamos a acceder a los videos aquí, en esta carpeta, ¿ok? Listo, vamos a comenzar con la clase de hoy. La etapa 1, vamos a tratar, como les dije la clase pasada, de la estadística descriptiva y probabilidad. ¿Cómo definimos estadística? Podemos encontrar diferentes definiciones de acuerdo a los autores o las corrientes que nosotros manejemos, ¿ok? Una de ellas es que, bueno, la estadística en sí es una rama de las matemáticas, ¿ok? Y la función principal es proporcionarnos principios y métodos para que podamos organizar, resumir, analizar e interpretar la información que obtenemos de nuestros estudios, ¿ok? Otra definición: disciplina que permite llegar a conclusiones válidas y tomar decisiones acertadas para la solución de problemas y de diseños experimentales. Conjunto de métodos necesarios para recoger, clasificar, representar, resumir datos, así como para hacer inferencias, es decir, extraer consecuencias, ¿ok? Científicas a partir de estos datos que nosotros recopilamos, ¿ok? La estadística se divide en dos áreas, dos tipos. Tenemos la estadística descriptiva y tenemos la estadística inferencial, ¿ok? La estadística descriptiva, como su nombre lo dice, se encarga de describir, es decir, de resumir toda la información que nosotros tenemos de nuestros estudios, analizarla y representarla de forma sencilla, que sea fácil que nosotros a primera instancia, revisando esos análisis, tengamos una idea de cómo están distribuidos nuestros datos, qué tendencias tienen y con base en ello después elegir los mejores, las mejores aproximaciones para analizar esos datos. Y ahí es donde ya entra la estadística inferencial, ¿ok? ¿Pueden decirme algún ejemplo de un método o de un análisis que sería descriptivo de los datos? ¿Algo que a ustedes se les ocurra? Si es que no tienen idea o no han visto este tema antes. Pueden ser las tablas de frecuencia. Ok, tablas de frecuencia, muy bien. ¿Qué más? Gracias, Adrián. ¿Alguien más? ¿Podría ser el promedio? El promedio, muy bien. Exactamente. La media aritmética es un valor descriptivo de cómo están mis datos, ¿ok? Con ese único valor ya tengo representado el total, el agrupamiento, ¿sí? De mis datos. ¿Algo más? Por ejemplo, aquí les pongo este gráfico de pastel o de pie, se le nombra. Este es un gráfico descriptivo. La información que nos da aquí básicamente es cómo está dividido nuestros resultados. En este caso, vean, son diferentes elementos y la mayor cantidad de datos son representados por el cloro, ¿ok? Y de ahí vamos viendo que hay pequeñas rebanadas más pequeñas que hacen alusión a otros elementos y eso significa que de esos elementos se obtuvieron la menor cantidad de datos, ¿ok? También están los gráficos de barras que son descriptivos.
A diferencia de la estadística descriptiva, está la estadística inferencial, cuya función ya es hacer relaciones entre variables. Me voy a adelantar, las variables son características que nosotros atribuimos a nuestros datos, ¿okay? Características que nos interesa conocer de esa población. Y otro objetivo es la construcción de modelos que permitan predecir el comportamiento de alguna de las variables estudiadas para hacer deducciones, tomar decisiones y hacer deducciones o predicciones. En este caso, si ustedes observan aquí en este gráfico, este es un gráfico muy diferente a un gráfico descriptivo. Detrás de este gráfico ya se están haciendo análisis y ya nos está haciendo inferencias. Inferencias sobre dos variables, que es la población y es el área. A grandes rasgos, ¿qué podrían decirme que representa este gráfico? ¿Qué creen ustedes que está representando aquí? Tenemos en el eje X el área y en el eje Y la población. Y vean, conforme más área, aumenta, ¿no? ¿Alguien que tenga idea? ¿Nadie? El crecimiento demográfico. Ok, muy bien. La relación que existe entre la disponibilidad de área, de espacio, tal vez, y la población. ¿Qué nos diría aquí? Pareciera que entre más área hay, más población existe. Pero en realidad, bueno, y esto sería una regresión lineal, que es lo último que vamos a ver durante el semestre. ¿Okay? Pero en realidad, la mayor cantidad de información está concentrada aquí, vean, en esta zona, ¿ok? En áreas no tan grandes es donde hay una concentración de población tal vez baja, dependiendo el estado, ¿ok? Entonces, detrás de esto, así a grandes rasgos, ya hay análisis y ya se están haciendo inferencias, ¿ok? Ya se están haciendo modelos matemáticos con base en la información. Entonces, ahorita vamos a trabajar con la estadística descriptiva. El primer paso que nosotros debemos realizar para cualquier trabajo, cualquier estudio. Es importante tener algunos conceptos básicos en general en estadística que vamos a estar usando a lo largo de todo el semestre y que más adelante seguro ustedes también seguirán usando. Tres conceptos son bien importantes: población, muestra y variable. Por eso los voy a mencionar más adelante. Dato. Un dato es cada uno de los valores que puede tomar una variable. Es decir, de aquello que me interesa medir, para cada objeto de estudio, yo le voy a sacar un dato, una información. Por ejemplo, si mi población o si mi muestra de interés son mis alumnos, el dato que yo voy a sacar tiene que ver, por ejemplo, con su promedio, ¿ok? Entonces, el promedio de cada uno de los alumnos sería mi dato. Una medición es asignar valores numéricos a las variables, es decir, para obtener el dato, yo hago una medición. Un estadístico es un valor numérico que describe una característica de la muestra, ¿ok? Es un valor numérico sacado de una pequeña fórmula o de un pequeño análisis. En este caso, por ejemplo, la media aritmética o el promedio sería un estadístico. Y un estadístico únicamente es aplicable para la muestra. Una constante es una característica con un solo valor, es decir, es un valor que no va a cambiar nunca, se va a mantener constante. Un parámetro es un valor que usualmente desconocemos, ¿ok? Y cuando hablamos de parámetro, nos estamos refiriendo específicamente a la población, ¿ok? Este valor que usualmente desconocemos porque no tenemos medida toda la población
es lo que nosotros comúnmente queremos estimar, ¿ok? A través de la medición que hacemos de nuestra muestra. Una unidad experimental o una unidad de observación puede ser una persona, un animal, una planta, una bacteria, un hongo, cualquiera que sea mi objeto de interés, ¿ok? ¿Dudas? Bien, vamos a ver población. Echen ojo cómo se representa cada uno de estos conceptos. La población se representa con una N mayúscula. El tamaño de la población se representa con N mayúscula. Mi población de estudio hace referencia a una población estadística. No se confundan, no es una población biológica, es una población estadística, ¿ok? Y eso, el conjunto completo de elementos con alguna característica común que es el objeto de estudio. Es decir, mi población, ¿cómo la voy a conformar? ¿Cómo defino cuál es mi población? La defino con base en una característica que tienen en común, una característica que a mí me interesa estudiar, ¿ok? Una población estadística siempre debe de estar limitada en tiempo y espacio, es decir, mi población de la ciudad de Nuevo León, perdón, del estado de Nuevo León, de la ciudad de, por ejemplo, San Nicolás de los Garza, en el año 2020. Esa es la delimitación de mi población, ¿ok? ¿Por qué es importante delimitar la población en tiempo y en espacio? Es pregunta. Más fuerte, por favor, ¿alguien habló por ahí? Maestra, ¿puede repetir? Porque es importante delimitar la población en tiempo y espacio. No sería porque luego no tenemos los números exactos. Ok, sí, más o menos por ahí va, cerca, gracias. Acuérdense de que pueden usar, levantar la mano para participar, para que ahí vayamos teniendo más orden, si de repente participan más personas a la vez, ¿ok? ¿Alguien más? Nayeli. Pues porque es para llevar también un control y ver cómo va el carácter que va tomando pues nuestra muestra o lo que estemos analizando. Ok, muy bien, gracias. Carolina. Para tener un control o para saber si hay los suficientes recursos para mantenerla. Ok, bueno, ahí ya estaríamos incluyendo otros tipos de elementos. Gracias. Gustavo. Es más Que simple. cambian en Exacto, en el tiempo cambia la población. exacto. Muchas gracias, Gustavo. Porque cambia. La población no se va a mantener, mi población, aquello que sea mi objeto de estudio, no se va a mantener igual a través del tiempo, ¿ok? Repito, si ustedes fueran, si yo quisiera delimitar a mi población como los alumnos del grupo de estadística, van a ser los mismos alumnos este semestre, pero para el siguiente año, si yo mi delimitación la hice así, tal cual, alumnos de estadística, el siguiente año, el siguiente semestre, va a ser una población diferente a ustedes, ¿ok? Y en cuanto a espacio, yo tendría que delimitar la población de alumnos de estadística del grupo 231, porque si no, también hay la población de alumnos de estadística del grupo 232 y ya es una población diferente, ¿ok? Y a través del tiempo cambia, incluso del espacio que ocupen. Bien, gracias por sus participaciones. Entonces, cada que ustedes realicen un trabajo, sea cual sea, no solo de la clase de estadística, ustedes tienen que delimitar muy claramente cuál es la población de estudio, ¿ok?
Las características de una población las llamamos parámetros, ¿ok? Y de igual forma que para la muestra. Estas características pueden ser la media aritmética, la desviación estándar, la varianza, las proporciones, etc. Pero se representan con letras diferentes, como vamos a ver más adelante. Y una población puede ser finita o infinita, ¿ok? Una población finita es aquella que podemos contar y es aquella que tenemos la seguridad de que estamos contando el total de objetos, ¿sí? De integrantes de esa población. Por ejemplo, si quisiéramos contar la producción de botellas o de cajas de una fábrica durante un mes, esa sería mi población. Yo puedo tener seguridad de que sí puedo contar todas las cajas que se producen durante un mes sin que me falte una sola, porque no se van a esconder, porque no hay forma de que pasen desapercibidas, ¿ok? Esa sería una población finita. Pero una población infinita es aquella que no es posible contarla en su totalidad. Y no es posible contarla en su totalidad porque no es posible establecer límites, ¿ok? Es decir, no es posible que yo cree barreras físicas, por decirlo así, que me delimiten cuál es mi población. Por eso les pongo aquí un ejemplo de peces. Si yo quisiera saber cuál es la población de peces de esta especie en el océano, la población es el número total. No podría yo crear límites. Aún haciendo barreras físicas o encierros dentro del mar, puede ser que algún pececito quede fuera de esas barreras porque se escondió, porque estaba mucho más lejos del área que yo definí. Entonces, nunca voy a tener la seguridad de que estoy contando el total de mi población. ¿Dudas? Maestra, hasta ahorita. Ok, muy bien. Bien, una muestra entonces es un subconjunto de nuestra población de interés. Y una muestra se selecciona mediante un procedimiento específico. Este procedimiento va a tener efectos también en los resultados que nosotros tengamos después al analizar nuestros datos, ¿ok? Cuando hablamos del tamaño de la muestra, este se representa con n minúscula, ¿ok? El tamaño de la muestra sería cuántos datos o cuántos registros tengo de esa muestra que pertenece a mi población. El tamaño de la muestra, ojo, tiene que ser representativo de el tamaño de mi población, ¿ok? Y siempre va a estar sujeto a un efecto de selección. Es decir, cómo seleccione yo mi muestra va a tener efectos en mis resultados. Supongan que esta es mi población. Todas estas personas que están aquí son mi población. ¿Cuál sería una característica por la cual yo defino que esta es mi población? Se encuentran en un tiempo y un espacio. Ok, se encuentran en un tiempo y un espacio, pero ¿qué más? Recuerden que una población la defino porque tienen una característica en común. Porque son de la misma especie. Muy bien, Sergio, también. Gracias, muy bien, muy buena respuesta. Sergio. Porque todos viven en una misma ciudad. Exacto, esa puede ser otra de las características. Adelante. Gracias. ¿Alguien más? Ok. ¿Sí? ¿Sí, Gustavo? Adelante. Por rango de edad o sexo. Ok. Rango de edad o sexo porque me interesa para algo que yo quiero saber. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si yo digo que la característica que tienen todas estas personitas aquí es porque viven en el mismo sitio o porque todos pertenecen a la misma especie, es decir,
Todos aquí son personas y esas personas son mi población y me sirven para estudiar algo que a mí me interesa, una variable que a mí me interesa, que sería la edad, ¿ok? ¿Por qué la necesidad de tomar una muestra, es decir, de tomar un pedacito de la población y no hacer mi estudio sobre toda la población, donde yo ya tendría todos los resultados que me interesan, donde yo ya estaría al 100% segura que estoy cubriendo todos los rangos informativos, cosa que no pasa en una muestra? ¿Por qué la necesidad de una muestra y no trabajar en la población? Jimena, y después Saraí, y después Gustavo. A lo mejor es más como para ver cómo se comportan. O sea, si la muestra se comporta de una forma, a lo mejor la población se comporta de la misma forma, sin necesidad de evaluar toda la población. Exacto, sí. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, Saraí, adelante. Porque la muestra es más fácil de analizar, ¿no? Que toda la población. Excelente, exactamente, por eso. Gustavo, gracias. Sí, supongo que es por el tamaño de la población, de que es más difícil manejar tantos datos que en una muestra nada más. Exactamente, exactamente. Gracias. Una población puede ser muy grande. Flora, Mayela, ¿quería decir algo? Flora. Flora. Ok, ya Sí. sí, adelante. Yo creo que es porque se tiene resultados o datos más precisos o más exactos. Con una muestra. Ajá, exacto. Ok. Sí, se pueden tener datos más precisos con una muestra, pero no hay nada mejor que con todos los datos de la población. El problema es que, como comentaban, hacer mediciones a toda la población puede resultar simplemente imposible. Imposible en tiempo, imposible en recursos, recursos económicos o recursos pues de personas, ¿no? Imagínense que queremos hacer un muestreo de toda la población de México, ¿ok? Un muestreo para ver, por ejemplo, quién tiene diabetes, ¿no? En el país. Sería casi imposible o sería muy costoso y llevaría muchísimo tiempo muestrear a cada una de las personas que habitan dentro del territorio mexicano. Nos llevaría mucho tiempo y durante ese tiempo la población cambiaría porque estarían naciendo nuevas personas y estarían muriendo también personas, ¿ok? Entonces, ahí tendría efectos también en mi población. Para evitar todos esos conflictos y esa imposibilidad de tener el muestreo completo, es que se toman muestras, ¿ok? Y estas muestras tienen que ser representativas de la población. Es decir, si yo quiero hacer mi estudio a nivel de México, no voy a ir y a muestrear solo a las personas que viven en mi colonia, porque esos serían datos, puede que yo muestre 200 personas, pero eso no sería representativo de toda la población mexicana, ¿ok? Entonces, yo puedo tener una muestra o dos muestras o tantas muestras como así lo requiera mi estudio y mi población, ¿ok? Y esas muestras van a ser mucho más fáciles de manejar. Y como vamos a ver más adelante, y como dijo una compañera, estas muestras teóricamente nos estarían representando lo que ocurre en la población. Es decir, si en mis muestras encuentro, con el ejemplo de la diabetes, que la mayor cantidad de personas que yo muestre tienen diabetes, yo estaría esperando que mi población total tenga un problema de diabetes. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Algo que quieran agregar? Excelente. ¿Ok? Entonces, la muestra tiene que ser representativa y de una muestra podemos deducir conclusiones importantes. ¿Ok?
Las condiciones bajo las cuales las inferencias o esas conclusiones son válidas es lo que nosotros estudiamos a través de la estadística inductiva o de la estadística inferencial, ¿ok? Esa parte donde yo les dije, puedo deducir que mi población tiene un problema de diabetes, ahí ya estaría metiendo yo estadística inferencial. Para hacer esa afirmación, yo necesitaría haber hecho una serie de análisis también, ¿ok? Que me lleven a esas conclusiones. Sin embargo, con las muestras no podemos estar 100% seguros de que es la verdad, ¿ok? La muestra nos dice lo que está pasando en ese subconjunto de la población. Obviamente, si yo seguí todos los protocolos, un buen muestreo y todos los análisis los hice correctos, aún así puedo tener cierto margen de error, ¿ok? Y dado que no podemos tener la certeza absoluta, se utiliza frecuentemente el término de probabilidad. Es decir, existe una gran probabilidad con base en mi muestreo de personas con diabetes de que México tenga un problema generalizado de diabetes. ¿Cristian? No, ya se arrepintió, okay, bajó la mano. Entonces, en resumen, tenemos una población de estudio, una población estadística, de la cual extraemos un conjunto que llamamos muestra. De ese conjunto, nosotros generamos datos, hacemos mediciones de algo que nos importa y esos son mis datos numéricos. Con base en esos datos numéricos, yo voy a hacer cálculos y esos cálculos me van a generar estadísticos descriptivos de mi muestra, es decir, me van a generar un promedio, me van a generar un valor de variación, eso lo vamos a ver también, y esos estadísticos me van a servir después para estimar parámetros de la población con base en otros análisis, ¿ok? Esos parámetros de la población que yo obtenga, teóricamente me van a estar describiendo a mi población, ¿ok? Como vamos a ver, y dado que no podemos tener una certeza absoluta de que sea el valor real de la población, nosotros después vamos a tener valores de límites, ¿sí? Es decir, alrededor de mi parámetro voy a poner un límite inferior y un límite superior que me van a decir con absoluta certeza, de acuerdo a mi muestra, el valor real de la población está entre esos límites, ¿ok? Y de esa forma y de acuerdo a esos valores, yo ya voy a tener un acercamiento más real a mi población, un nivel de confianza que le llamamos. ¿Dudas? Profe. ¿Sí? Entonces sí se puede llegar a saber con certeza, o sea, por medio de una muestra nada más, y los cálculos necesarios, se puede llegar a saber con certeza cuál es, no sé, la cantidad o lo que queramos investigar sobre la población. Con una gran probabilidad, no hablemos de certeza. Podemos tener una gran probabilidad. Y como van a ver más adelante, eso lo podemos ver con base en valores de confianza. Si esos valores de confianza son pequeños, entonces la probabilidad de que ocurra eso que estoy yo encontrando es muy alta. ¿Ok? Rubén. Rubén. Sí, maestra, de lo que, ¿sí? de lo que comentaban, digo, también depende de cómo sea la elección de la muestra. Exacto. Lo que decía, por ejemplo, si saber cuál es la población con diabetes en México y la elección de la muestra es puras personas que pesen 90 o 100 kilos para arriba, y esa es la muestra que está tomando, pues obviamente hay más probabilidad
de que nuestro resultado sea que un porcentaje más alto de la población es con diabetes. Exacto. Que si la muestra la tomas de diferentes rangos. Aleatorio. ¿Sí? Así es. Justamente, sí, gracias por tu comentario, muy buena observación. Justamente ahorita vamos a entrar a los muestreos y lo que les comentaba, cómo el muestreo puede influenciar en los resultados que obtenemos. Si yo mi muestreo lo hago hacia solo gente que tiene diabetes, es obvio que el resultado que vamos a obtener, la inferencia que vamos a hacer va a estar sesgada en ese sentido. Que si yo hago mi muestreo para toda la población, sin importar antecedentes familiares, sin importar si tienen o no tienen diabetes, sin importar tal vez la edad, de pronto, ¿ok? Ahora, si yo quisiera estudiar específicamente los pacientes con diabetes, porque me interesa saber algo en particular que se puede presentar con pacientes que tienen diabetes, entonces ya mi muestreo iría dirigido específicamente hacia esos pacientes. Me estoy adelantando, eso lo vamos a ver ahorita, ¿ok? Entonces, respecto al comentario anterior, la certeza, el 100% de certeza, nunca lo vamos a tener, pero sí vamos a tener una gran probabilidad con base en nuestros resultados, ¿ok? En teoría, si tú sigues repitiendo tu muestreo de la misma forma, bajo los mismos regímenes, aunque cambien los elementos de tu muestreo, tendrías que tener el mismo resultado, ¿ok? Y este no debería de variar. Y esos son otros puntos que también vamos a ver, me parece que en el siguiente parcial. Entonces, ¿qué es un muestreo? Esto no es más que el procedimiento para conocer la población con base en una cantidad de elementos que se extraen de ella, de cierta manera, siguiendo cierta técnica, ¿sí? Un muestreo generaliza en forma lógica y precisa miles de valores que no hemos visto, simplemente con las pruebas proporcionadas por 50 o 100 de esos valores. Y es una herramienta valiosa de la estadística. Es decir, de mi muestra yo obtengo valores y esos valores pues representan tal vez solo una sección, pero aquellos elementos que yo no alcancé a muestrar puede ser que tengan valores diferentes a los que yo obtuve de mis elementos muestreados. Pero con base en esos elementos que yo sí consideré, yo estaría también representando a través de estadísticos aquellos otros elementos que quedaron fuera de mi muestra. ¿Okay? Ojo aquí con este esquema. Este esquema es bien importante. Tómenle una captura de pantalla si quieren. Si no, después se regresan al video y lo apuntan. Pero es muy importante que se recuerden esto, que se memoricen si es que quieren, ¿ok? Es la forma en que representamos los parámetros y los estadísticos, ¿ok? Una población, hablamos de parámetros, y esos parámetros son el tamaño de la población, es decir, cuántos hay en mi población, y se representa con N mayúscula. La media aritmética, es decir, el promedio de mi población, y se representa con mu. En este caso aquí es X sub barra, ¿ok? La varianza, que se representa con sigma al cuadrado. Desviación estándar es sigma. La proporción o el porcentaje, X porcentaje de mi población, se representa con P mayúscula. Estos son los más importantes. También tenemos el coeficiente de correlación, que es una P, es como una P cursiva, minúscula. Tenemos coeficientes de regresión, donde entran los valores beta, alfa y beta, ¿ok? Todo esto son parámetros. Cuando hablamos de la muestra, se llaman estadísticos y son lo mismo, pero se representan diferentes. El tamaño de la muestra se representa con N minúscula
La media aritmética de la población, de mi muestra, perdón, se representa con X subbarra, ¿ok? O X barra. La varianza con S al cuadrado, desviación estándar, una S, la proporción, una proporción de mi población con P minúscula, el coeficiente de correlación con una R minúscula y el coeficiente de regresión con A y B, ¿ok? Los importantes son estos. ¿Por qué son importantes? Porque con ello no es lo mismo agarrar el tamaño de la muestra que el tamaño de la población. Y como vamos a ver en diferentes fórmulas que vamos a estar trabajando, a veces nos piden que pongamos el tamaño, pero de la población, ¿ok? Entonces ahí, de pronto, si ustedes no saben identificar las letras que les corresponden, puede generar error en sus cálculos, ¿ok? Los parámetros generalmente se describen con letras griegas y los estadísticos con letras latinas, ¿ok? ¿Dudas? O sea, maestra, por ejemplo, ¿Sí? en población, la N ¿Sí? es tamaño, pero ¿Sí? y en muestra se va a tomar como N minúscula y luego... Correcto. Ok, es lo mismo, pero nada más que cambia, ¿verdad? Exacto, es lo mismo, pero la representación cambia, ¿ok? Ok, gracias. Obviamente, sí, a ti, gracias. Obviamente, al momento en que comencemos a hacer ya ejercicios, no solo va a cambiar la letra, sino van a cambiar los valores. Por eso es importante que diferencien. Existen dos tipos de muestreos principales, o dos divisiones que se pueden hacer. Muestreos aleatorios y muestreos no aleatorios. Veamos los aleatorios. Dentro de estos podemos dividirlos, subdividirlos en aleatorio simple o no restringido, aleatorios restringidos, aleatorios dobles, múltiples o secuenciales. Los muestreos aleatorios restringidos se pueden subdividir a la vez en estratificados, agrupados o conglomerados y sistemáticos, ¿ok? Por su parte, los muestreos no aleatorios, tenemos el muestreo dirigido, por cuotas, deliberado, por accidente. Hay algunos otros tipos de muestreos más, yo les presento los principales, y dependiendo de cuál sea nuestro objetivo de estudio, e incluso en qué área de las ciencias estemos, hay muestreos que son más adecuados, que nos sirven más, que se adaptan más. Saraí, adelante. Maestra, ahorita nos va a explicar cada uno de esos, o sea, dando Sí. el concepto. Ah, ok. Sí. Gracias. Sí, vamos a eso. ¿De qué? Ok, pueden bajar la manita después de participar. Listo. Ahí estamos. Vamos a entrar al muestreo probabilístico o los muestreos aleatorios, ¿ok? Tenemos el muestreo aleatorio simple. En un muestreo de este tipo, todos los miembros de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos, ¿ok? Sin importar quién sea o dónde esté o qué características tenga, todos pueden ser elegidos dentro de mi muestra. Algunos pasos para definir esto es que obviamente tenemos que definir la población de interés. Listamos los miembros de mi población, si es que esto es posible. Asignamos números a los miembros de mi población y aplicamos un criterio para seleccionar una muestra, ¿ok? Eso hablando de una población que es, digamos, posible manejar, una población que puede ser una población finita. Si estamos trabajando con otro tipo de objetos de estudio, hay ya métodos estadísticos que nos permiten generar muestreos aleatorios. Algo tan simple como una rifa, por ejemplo,
o generar números aleatorios en la computadora nos sirve para sacar un muestreo de este tipo, ¿ok? En la realidad es que a veces elegir aleatoriamente a nuestra muestra se vuelve un tanto complicado, ¿ok? Porque podemos empezar a tener restricciones tal vez de que no podemos abarcar todo el espacio de nuestra población, que no podemos abarcar, que no tenemos, por ejemplo, dinero para ciertas cosas. Entonces, ya no es aleatorio como tal, sino que vamos... Uy, ¿a alguien se le prendió el micrófono? Gracias. Sino que entonces vamos haciendo delimitaciones, ¿sí? Y cuando empezamos a hacer delimitaciones, ya entonces pasamos a los otros tipos de métodos. Pero aún así, dentro de esas limitaciones, elegimos también aleatoriamente. Vamos a ver esto. Tenemos el método estratificado, ¿ok? Se obtiene separando los elementos de la población en grupos disjuntos llamados estratos y seleccionando una muestra aleatoria simple dentro de cada estrato, ¿ok? Aquí les puse un ejemplo de estratos forestales. Se hacen divisiones con base en algún conocimiento que yo tenga de mi objeto, de mi población de estudio. Entonces, hago esas divisiones con base en alguna característica que yo conozco y dentro de esas divisiones yo elijo aleatoriamente mi muestra, ¿ok? Entonces yo tendría una muestra para un estrato, una muestra para el otro estrato, otra muestra para todo otro estrato y todos esos estratos o todos esos elementos conformarían mi única muestra principal, ¿ok? Disjunto quiere decir que no tienen ningún elemento en común con otro conjunto, ¿ok? ¿Dudas? Sí. ¿Qué otra forma de hacer estratos o clasificaciones se les ocurre de alguna población? En los trabajos que ustedes han realizado. ¿Sarey, adelante? No aplicaría, por ejemplo, el de una ciudad, que sería Nuevo León, sería como que la población y las ciudades serían los grupos, ¿no? Los estratos. Ajá. Y de las ciudades ya dentro de que pues es un estrato, ya se haría un muestreo simple para saber algo de Nuevo León que queramos sobre la población. Ok, puede ser, aunque ese ejemplo se adapta mejor a otro tipo de muestreo que les voy a mencionar ahorita. ¿Gustavo? Por edad o por sexo también, ¿no? Ok, también puede ser. Nayeli. ¿Por el tipo de especies? Por tipo de especies. Ok, si esas especies tienen una característica en común, podríamos dividirlo tal vez por especies. O sea, que sean de la misma familia, por ejemplo. Bien. Tenemos el tipo de muestreo aleatorio por conglomerados. Ya me adelanté. Ok. La unidad de muestreo está conformada por un conjunto o grupo o conglomerados, ¿ok? Estos conglomerados es lo que llamamos unidad primaria y se seleccionan aleatoriamente. Posteriormente, todos los elementos dentro de estos conglomerados son medidos. Cuando medimos todos los elementos, entonces estaríamos haciendo ya un censo, ¿ok? Un censo se habla de todo el conjunto de datos. Pero también hay muestreos aleatorios por conglomerados bietápicos, es decir,
en 2 etapas, e incluso en muchas más etapas, ¿ok? Cuando hablamos de que es bietápico, tenemos que en la etapa 1 elegimos la unidad primaria o el conglomerado principal. En la etapa 2 hablamos de unidad secundaria y solo se toma una parte de esa unidad primaria, ¿ok? Dice que cuando el tamaño de los conglomerados es muy grande o cuando los elementos de un conglomerado son muy similares, ¿ok? Entonces, cuando tenemos muchos datos, tomamos una unidad secundaria. Vean aquí este ejemplo. Supongan que quiero hacer un muestreo sobre algo de la población en Estados Unidos. Pero como es muy grande, lo que voy a hacer es que voy a hacer conglomerados. Y estos conglomerados o estos conjuntos van a ser estados, ¿ok? Estados dentro del país que voy a seleccionar de forma aleatoria. Dentro de cada estado, esta sería la primera etapa. Para la segunda etapa, dentro de cada estado, voy a seleccionar aleatoriamente ciudades o pueblos, ¿ok? Que tengan, que estén aquí dentro, ¿no? De cada uno de los estados. Entonces, de cada estado que yo seleccione aleatoriamente, a su vez, voy a seleccionar ciudades o pueblos, ¿ok? Esa sería la segunda etapa, pero incluso yo puedo tener una tercera etapa o una cuarta etapa. Una tercera etapa, déjenme poner aquí, una tercera etapa sería que dentro de las ciudades que yo seleccioné de los estados, yo puedo seleccionar, por ejemplo, escuelas o colonias, ¿ok? También de forma aleatoria. Una cuarta etapa sería que dentro de esas escuelas o dentro de esas colonias o dentro de esas calles, yo seleccione aleatoriamente estudiantes o personas, ¿ok? Al final, mi objeto de estudio iría hacia esas personas que cumplen la característica inicial que a mí me interesa de mi población. ¿Quedó claro? ¿Dudas? ¿Comentarios? Maestra, entonces los datos que voy sacando, digamos, por ejemplo, ya en el paso 4, ¿ese sería mi conglomerado? ¿O en el paso 2 es uno y luego en el 3 es otro y en el 4 es otro y junto los datos de todos? Los datos que tendrías al final con los que trabajarías serían, si es que llegas al punto 4, serían específicos los datos de las personas de esa escuela o de esa colonia, ¿ok? El conglomerado, sí, el conglomerado sería la forma, llamémoslo así, la forma en que vas delimitando tu área de estudio, si es que hablamos de área, en espacio físico. Ok, entonces juntaría mis datos de todas las escuelas. Exactamente. Y ese es mi muestreo. Exactamente. De todas las escuelas de ese barrio, de ese pueblo y de ese estado. Y tendrías lo mismo para el otro estado y para el otro estado. Del otro estado, todos los barrios, delimitas ese barrio, ya que delimitaste ese barrio, delimitas ahora las escuelas o esa ciudad, delimitas ahora las escuelas y delimitas las personas dentro de esa escuela, ¿ok? Y ya tendrías otra parte de tu muestra. ¿Adrián? Sí, de nada. Maestra, ¿y qué tan representativo sería utilizando esta metodología? Sería tan representativo como tú elijas los conglomerados. Es decir, si tú tienes un país que sabes que tiene una gran población y solo eliges un estado, ¿crees que es representativo de tu país? No, pues. No. Y si de ese estado solo eliges un pueblo y de ese pueblo solo una escuela y solo una persona, pues no sería representativo. Entonces ahí vamos a el tamaño de muestra. También hay formas de que nosotros podemos analizar, o más bien, se me fue la palabra,
identificar el tamaño de muestra adecuado para el estudio que queremos hacer, ¿ok? Con base en el conocimiento que tenemos de la población. Eso ya es un poquito más adelantado. Pero siempre tengan en cuenta, Nayeli. Maestra, entonces el conglomerado como tal cambia dependiendo, por ejemplo, de las etapas que venía ahí. O sea, en cada una de las etapas voy a tener un conglomerado diferente. Un conglomerado diferente, pero, por ejemplo, si seguimos este ejemplo que les pongo aquí, sería un conglomerado diferente, pero más pequeño, ¿ok? ¿Por qué es más pequeño? Porque a este nivel puede ser muy grande y yo necesito delimitarlo más, ¿ok? ¿Cómo elijo aquí aleatoriamente a este nivel de conglomerado, cómo elijo aleatoriamente a mis elementos de la muestra? Pues puedo usar alguna técnica, pero puedo también ayudarme delimitando aún más, es decir, haciéndolo más pequeño, cerrando la ventana, digamos, ¿no? Haciéndolo más pequeña, hasta llegar a un punto que sea más manejable para mí, esos datos. Ok, gracias, profe. De nada. Ok, vamos al muestreo sistemático. Aquí elegimos también de forma aleatoria los elementos dentro de una submuestra, llamémoslo así, de una muestra, ¿ok? Dice, se eligen los primeros K elementos, es una forma de llamarlos, K'ésimos elementos del marco muestral, y posteriormente se selecciona en forma sucesiva el K'ésimo elemento que sigue al último que se obtuvo. Es decir, de este marco muestral, yo voy a delimitar que a partir del segundo elemento, una vez que yo los acomodé de cierta forma, a partir del segundo elemento, yo voy a contar 5 elementos y el quinto elemento es el que voy a seleccionar para mi muestra. Entonces, empiezo en el segundo, cuento 1, 2, 3, 4, 5. Este va para mi muestra, 1, 2, 3, 4, 5. Este va para mi muestra y así sucesivamente. Entonces, en este caso, solo los que están en rojo conformarían mi muestra y serían a los que yo les tomaría las mediciones, ¿ok? Yo puedo agrupar de cierta forma mi muestra para ir eligiendo así sistemáticamente, ¿ok? Por ejemplo, si yo los agrupara a ustedes en orden de lista, yo diría cada 10 estudiantes son a los que les voy a hacer una prueba diagnóstica, por ejemplo, ¿no? Tenemos muestreo doble, muestreo múltiple o muestreo secuencial, ¿ok? Aquí son muy similares, salvo que aquí en el primer muestreo doble, pues solo llega al nivel 2, ¿no? En el muestreo doble se toma una muestra pequeña, se evalúa la calidad de esa muestra y, dependiendo de los conocimientos que nosotros tengamos, se acepta si esa muestra es buena o no es buena. Y en caso de no ser buena, se puede rechazar, ¿ok? En la segunda etapa se toma una segunda muestra de un tamaño más grande. Esta segunda muestra de tamaño más grande se va a juntar con los datos de la primera muestra, si es que no la rechacé. Entonces, combinados los datos, ya tendría mi muestra final con la que yo trabajaría, ¿ok? En el muestreo múltiple o secuencial es lo mismo que en el anterior, ¿ok? El número de muestras es mayor a 2 o que siguen cada determinado tiempo o espacio, ¿ok? O que se siguen. Y son de tamaño muy pequeño en comparación con los otros tipos de muestreos, ¿ok? Los otros tipos de muestreos que tenemos acá, en doble o algún otro tipo de muestreo que vimos anteriormente, ¿ok? Entonces puedo tomar una muestra 1, una muestra 2, una muestra 3,
y esas muestras irlas conjuntando al final para hacer mi muestra final. Estos son algunos de los tipos de muestreo. En la actividad de mañana les voy a compartir un pequeño documento donde se enlistan algunos otros tipos de muestreo, sobre todo para la parte no aleatoria, que vamos a ver ahorita. Ok. Observen estas imágenes, ¿ok? Cada cuadro representaría un muestreo, un tipo de muestreo. Entonces tenemos aquí 4 tipos de muestreo. Los cuadritos o los rectángulos rojos representan los elementos que yo voy a elegir para medirles, para hacerles mediciones, es decir, los que van a conformar mi muestra. En este caso no aparecen los cuadritos blancos, pero imaginen que esos espacios vacíos aquí tienen cuadritos blancos, ¿ok? Díganme, en este primero, ¿qué tipo de muestreo sería? Aleatorio simple, maestra. Más fuerte, por favor, María Elena. Aleatorio simple. Aleatorio simple, ¿ok? Vamos a ver si es cierto. ¿Alguien más? ¿Todos votan por aleatorio simple? Sí, profe. Ok. Exacto. Es un muestreo aleatorio simple porque no pareciera que hay ningún patrón y por tanto, ya que no hay ningún patrón, ninguna delimitación, tenemos la idea de que todos los elementos pueden ser elegidos, ¿ok? Todos tienen la misma probabilidad. Un muestreo aleatorio, cosas buenas, nos ofrecen valores estadísticos sólidos, ¿ok? Es más confiable trabajar con datos obtenidos aleatoriamente de mi población. Sin embargo, cuando hablamos de áreas físicas, este tipo de muestreo no es muy bueno para realizarse cuando las áreas son pequeñas, ¿ok? En este caso, vean que aquí hay como unas líneas que delimitan, ¿sí? ¿Qué tipo de muestreo sería este? Jimena. ¿Sería estratificado? Ok, estratificado. Gracias. Gustavo. Sí, yo también pienso que es estratificado. Ok. ¿Alguien más había alzado la mano? ¿Ya lo bajó? Ok, vamos a ver si es estratificado. Muy bien. Aleatorio estratificado, porque estamos haciendo divisiones. Cuando hacemos esas divisiones, cosas buenas, tenemos representada todas las áreas posibles, ¿ok? Este muestreo es muy útil cuando sabemos que dentro de nuestra población hay ciertas características que de pronto pueden hacer que varíe aquello que nos interesa, aquella variable, ¿ok? Entonces, para hacer estas divisiones, necesariamente tenemos que tener un conocimiento previo de mi población, ¿ok? Ya teniendo las divisiones, entonces yo ya puedo elegir aleatoriamente elementos dentro de cada división que a su vez conformen toda mi muestra. En este otro, ¿qué tipo de muestreo sería? A ver, alguien que no haya pasado. Flora. Flora. Sí, perdón. Pienso que es el de aleatorio por conglomerados. ¿En este, en el azul? Sí. Ok, vamos a ver. Samuel. Yo creo que es el sistemático. Ok, el sistemático. Juan. Que también creo que es el sistemático. Ok, también dice que el sistemático. ¿Alguien más está alzando la mano? Déjenme ver, creo que ya. Vamos a ver. Muy bien.
Es un muestreo sistemático porque se ve ahí una organización. Aquí supongamos que están las líneas blancas, ¿no? Los cuadritos blancos. Entonces, sistemáticamente yo elegí los que estén aquí, uno, me salto, los que estén acá, me salto y los que estén acá. Entonces, con este muestreo tengo una extensión uniforme, ¿ok? A lo largo de mi área de estudio. Cosas malas. Pueden estar correlacionados espacialmente, ¿ok? Esto es un poquito ya más avanzado, pero hace referencia a que dependiendo la posición donde estemos, este valor va a estar asociado al valor que esté más cercano, ¿ok? Entonces van a estar ahí, van a tener una relación simplemente por estar cercanos en espacio. Este cuarto muestreo, ¿cuál sería? A ver, Rubén. El de conglomerado, maestra. El conglomerado, muy bien. ¿Alguien más? Saraí. Sería el conglomerado por etapas, ¿no? Ok, conglomerado. Gracias. Muy bien. Va a ser un muestreo exactamente conglomerado porque aquí estamos haciendo los grupos, ¿ok? Supongamos de nuevo que afuera están los cuadritos blancos. Ya me dio flojera dibujar los cuadritos blancos, por eso no los puse. Entonces, tenemos aquí nuestros conglomerados, 4 conglomerados de toda mi área de interés. Cosas buenas, es rentable. Es decir, si a mí me tocara hacer este muestreo en campo, es mucho más fácil, más económico realizar un muestreo así, porque me enfoco solo en esas áreas que yo ya delimité. ¿Ok? Cosas malas, hay dependencias. Es decir, dado que están cercanos entre sí los conglomerados o los elementos dentro del conglomerado, pueden depender, es decir, el valor que yo tenga aquí va a depender del valor que yo tenga acá, ¿ok? Entonces, eso nos puede meter un poco de ruido al momento de obtener nuestros resultados. Bien, ¿hasta aquí hay alguna duda con los muestreos aleatorios? Maestra, yo no entendí muy bien el sistemático. El muestreo sistemático. Como su palabra lo dice, va sistemáticamente. Es decir, nosotros ponemos un orden simplemente. Yo podría poner sistemáticamente mi área de estudio la voy a dividir en parcelas de 500 por 500 metros. ¿Ok? Y dentro de cada parcela yo voy a elegir. ¿Ok? Yo ya estoy ahí sistematizando la forma en que voy a sacar mi información de ese modo. ¿Ok? Otro ejemplo, como les mencioné, cada 5 personas yo voy a elegir a la quinta persona para que conforme mi muestra. ¿Ok? Otra forma sistemática, todos aquellos que cuyo apellido comience con A, con, ¿qué será? Con A, con E, con P y con S, son los que voy a elegir para mi muestra. ¿Okay? Yo ya estoy sistematizando con alguna forma de orden a los elementos que van a conformar mi muestra. ¿Alguien que quiera dar un ejemplo más de sistemático? Rubén. Maestra, por ejemplo, ahí en los grupos, a veces cuando han formado grupos, enumeran del 1 y todos los que son el 5 forman un grupo. Exacto. El 6 otro grupo. Entonces es una forma de sistemática. Exacto, muy bien. Gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie? Miren, aquí hasta les estoy haciendo esta modificación. A ver. Imagínense que este es el aula, ¿ok? El aula de clases.
Y estas son las filas de sillas. ¿Ok? Aquí está toda la línea hasta acá, igual acá, igual acá. ¿Ok? Entonces, yo necesito sacar un muestreo de mis alumnos del aula, pero como son muchísimos, no voy a muestrear a todos. Lo que voy a hacer es que voy a elegir una fila de alumnos, sí, una fila no, una fila sí, una fila no, y así me voy, ¿ok? Entonces, solo los que estén en esta primera fila van a ser los que conformen mi muestra. Esa sería una forma sistemática de extraer mi muestra de mi población de alumnos de X salón. No sé si queda más claro. Ok, maestra, no, ya está bien. Muchas gracias. Ok, gracias a ti. Ya entendí. Bien. Ok, entonces vamos a pasar a los muestreos no aleatorios. ¿Ok? Normalmente los muestreos aleatorios son usados un poquito más en el área social o de pronto en el área también de medicina. ¿Ok? En los muestreos no aleatorios, después de determinar el tamaño que nosotros necesitamos de nuestra muestra, los elementos de la población los vamos a seleccionar con base en un criterio de la persona que está llevando a cabo el proyecto o del objetivo de mi investigación. ¿Ok? Dentro de los muestreos no aleatorios está el muestreo por conveniencia. Lo llamamos un muestreo sesgado, ¿ok? Aquí el investigador es quien selecciona los elementos que a su juicio van a ser más representativos de aquello que le interesa conocer, ¿ok? Pero para hacer esa elección de esos elementos, el investigador necesita tener un conocimiento previo de la población. Con ello se determinan categorías o elementos que se consideran como que son tipo o que son representativos del fenómeno que yo estoy estudiando. ¿Ok? Regresando al ejemplo que teníamos al inicio de la clase de personas con diabetes, en este caso, si yo me fuese a un hospital y quisiera, y mi trabajo fuera enfocado a la diabetes en México, yo seleccionaría de todos los pacientes que llegan, únicamente aquellos pacientes que tienen diabetes y si a mí me interesa alguna clase de edad, seleccionaría aquellos pacientes que tienen diabetes entre 30 a más años o entre 40 a más años. ¿Ok? Entonces yo ya estoy sesgando ahí mi información. Está el muestreo por cuotas. Cuando se desea obtener una muestra estratificada según ciertas variables, pero por alguna razón no es posible efectuar un muestreo estratificado, ¿ok? Aquí dividimos a la población en estratos o categorías y se asigna una cuota para cada categoría y esa cuota es a juicio del investigador y se seleccionan para cada unidad de muestreo, ¿ok? Entonces los subgrupos deben mantener la proporción. Es decir, de toda mi población, yo creo estratos, al igual que en el método anterior, ¿ok? Pero dentro de cada uno de estos estratos, yo voy a seleccionar una cuota específica, ¿ok? Es decir, dentro de este estrato, yo voy a seleccionar solo a 3 personas. Dentro de este a 3 personas y dentro de este a 3 personas, con base en un criterio que yo, investigador, delimité, porque me interesa cierta característica de esas personas. ¿Dudas hasta aquí? Ok, hay muchos más muestreos de este tipo que no son aleatorios y en la actividad de mañana lo van a poder revisar en un documento que les voy a compartir. Déjenme ver cuánto falta. Ok, ya estamos por terminar esta parte. Vamos a pasar a lo último, ¿ok?
¿ok? Para completar los temas para la actividad que van a realizar mañana. ¿Ya no hay dudas de lo de muestreos? No, profe. No, profe. Ok, bueno. ¿Qué es una variable? Una variable es un valor numérico o una característica que puede variar de un dato a otro dato, ¿ok? Entre persona a persona o entre mi objeto de estudio a mi otro objeto de estudio, ¿ok? De forma simple, una variable es una característica o algo que se mide a cada uno de los elementos de mi muestra. Las variables se dividen en dos tipos, ¿ok? Cualitativas y cuantitativas. Después, más adelante, van a ver que existen otro tipo de divisiones, que son variables dependientes e independientes, ¿ok? Pero eso ya es cuando pasamos a estadística inferencial. Aquí las variables las vamos a trabajar en esta división, cualitativas y cuantitativas. ¿Cuándo son cualitativas? ¿Ok? Las cualitativas las podemos llamar discretas o categóricas. Y cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Vamos a ver en qué consiste. Cualitativas no pueden tomar un valor, ¿ok? Entre dos valores dados. Cualitativas es una característica, es decir, si nosotros el dato que tomamos es una palabra, eso puede ser una variable cualitativa. E incluso puede ser un número, pero que ese número no represente un valor en sí. Es decir, que no puede ser sumado, multiplicado o dividido, cualquier forma de análisis. Un ejemplo de variable cualitativa sería el sexo de las personas, ¿ok? Si es hombre o mujer o algún, por ejemplo, si es de alguna edad, algo así, ¿no? Sería una variable cualitativa. Ahorita vamos a ver otros ejemplos. Cuantitativa. Pueden ser discretas o continuas. Discretas. No pueden tomar cualquier valor entre dos valores dados, ¿ok? Es decir, tenemos números enteros únicamente. Para esa característica, para esa variable que me interesa, lo que yo voy a medir no puede tener fracciones o decimales, ¿ok? Por ejemplo, si a mí me interesa medir el número de glóbulos blancos que tiene una rata, eso sería una variable discreta, porque no puede haber medio glóbulo blanco o un cuarto de glóbulo blanco. Es 1 o es 2 o es 3 o es 0, pero no fracciones, ¿ok? Una variable cuantitativa continua sí puede tomar cualquier valor entre dos valores dados. Un ejemplo sería la temperatura corporal. El valor puede estar dado en fracciones, es decir, puedo tener 36 grados o puedo tener 36.1, 36.15, 36.2, 36.2.1, 2, 3, así, ¿ok? Es decir, existen valores, existe una gama intermedia entre dos valores, ¿ok? Del 1 al 2 hay muchos valores en medio de esos dos, ¿ok? Si queda claro esto, es importante que sepan diferenciar este tipo, los tipos de variables, porque con base en ello se van a elegir los mejores análisis. A ver, Lilian. Profe, en la cualitativa y en la cuantitativa discreta, ¿cuál es la diferencia? Es que tienen la misma definición. Ok. Cualitativa piensa que es una cualidad nada más. Cuando veas una palabra, eso es cualitativa. ¿Ok? Aquí les puse sexo. Puede ser hembra o macho. ¿Sí? Sexo como tal. Y no puede haber intermedios. No se confundan con género. ¿Ok? Y en cuantitativa estamos hablando de números. Números enteros. ¿Ok? No fracciones. Tal vez ahorita con los ejemplos va a quedar más claro. Pero aquí
piensen que son palabras y aquí piensen que son números. ¿Sí? Ok, gracias. Ok. Entonces, aquí tenemos otro nivel de complejidad, llamémoslo así, pero es muy, muy sencillo una vez que ustedes logran identificarlo. A su vez, las variables tienen niveles de medición, dependiendo la naturaleza de estas. Cuando son cualitativas, los niveles de medición pueden ser nominal u ordinal. Nominal, podemos formar categorías, pero estas categorías no se pueden ordenar de ninguna forma, ¿ok? No puedo ponerlo de mayor a menor o de blanco a más oscuro, no hay forma de ordenarlas. Ordinal, sí puedo formar categorías, ¿ok? Puedo ordenarlos de el menor al mayor o del más claro al más oscuro. En cuanto a las variables cuantitativas, podemos dividirlas por intervalo o proporción o razón, ¿ok? Se llaman de ambas formas. En intervalo, no hay un cero verdadero en su origen, es decir, aquí son mediciones que nosotros hacemos y tenemos números. Y la escala en la que se trabaja, la forma en que se mide, no tiene un cero absoluto, ¿ok? Mientras que en esta de proporción o razón, sí hay un cero absoluto, hay un cero en el origen. Es decir, cero significa tal cual ausencia de valor, ¿ok? En este caso, cero no significa que no tenga valor. Vamos a ver ejemplos para que quede esto más claro. Tenemos la escala nominal. Es la escala de medición más baja, escala nominal. Estamos aquí en cualitativas. Puede designarse por nombres o atributos y consiste en clasificar los datos en categorías. Son observaciones que sirven solo para que nosotros podamos identificar el fenómeno que nos interesa. Estas clasificaciones son arbitrarias y no tienen orden, sentido o magnitud. Es decir, no las podemos clasificar. Este es más o este es menos. No es posible eso. Por ejemplo, categorías como sexo, color de ojos, estado civil, éxito o fracaso en una prueba. ¿Okay? Esas son clasificaciones que nosotros no podemos ordenar. ¿Ok? Con estos números podemos determinar el número, fracción o tanto por ciento de casos, es decir, números extraídos de estas clasificaciones, es decir, de cuántos hombres hay o de cuántas mujeres o de cuántos tuvieron éxito o de cuántos fracasaron. Usted puede contar o enumerar datos nominales, pero no puede ordenarlos ni tampoco cuantificarlos, ¿ok? Vean, aquí tenemos este ejemplo de nuevo, es hombre o mujer, ¿ok? Esta sería una clasificación. ¿Qué otra clasificación podrían decirme aparte de esto que está aquí? A ver, Fernanda. Podría ser, no sé, en una población clasificar, bueno, más bien, sí, clasificar todos los tipos de religiones que podría practicar la población. Ok, tipos de religiones, ok. Simplemente puedo clasificar el tipo de religión, pero no puedo ordenar por cuál es mejor o cuál es peor, ¿no? O sea, simplemente una clasificación como tal. Muy bien, gracias. Nayeli. Por edad. Ok, por edad. Y lo que obtengo son números. Pero la edad, ¿podría ordenarla? Sí. Entonces ya no sería nominal. Porque puedo ordenar, o sea, las edades pues van de lo más pequeño a el más grande. Entonces ahí sí podría ordenarlos y ya no sería escala nominal. Vamos a ver el otro ejemplo. Eso sería escala ordinal.
Aquí clasificamos los datos en categorías y los ordenamos o los agrupamos. Son mediciones que reflejan de manera aproximada el grado de intensidad de las propiedades del fenómeno que estoy estudiando, ¿ok? Esto permite agruparlos de mayor a menor o de menor a mayor, por ejemplo, ¿no? Demos este ejemplo. La intensidad del dolor lo podemos clasificar en 0, si no sienten dolor, 1, si el dolor es leve, 2, si es moderado, y 3, si es intenso, ¿ok? Entonces aquí ya le estamos dando una clasificación. Esta sería la característica y esta sería la clasificación que yo le estoy dando, ¿ok? Puede contar o enumerar los datos ordinales, pero no puede clasificarlos. Es decir, este 0, este 1 y este 2 no puedo hacer operaciones matemáticas con esos números, ¿ok? No tienen valor. Sirven únicamente para ordenar la información, ¿ok? Por ejemplo, aquí, vean, ordeno 1, 2, 3, 4, 5 y esos valores, esos números, el significado es que 1 es un puntaje muy bajo, 2 obtuvo un puntaje bajo, 3 puntaje medio, 4 puntaje alto, 5 un puntaje muy alto, ¿ok? Eso es lo que significarían estos números, pero yo no puedo hacer operaciones con esos números. ¿Dudas? Profe, ¿le podría regresar a la diapositiva anterior? Es que nada más quería checar algo, porque ahorita, o sea, usted dijo que no se podía... Ah, ya, no, ya lo leí mal. Sí, no, ok. Bien. Ok, entonces esto, escala nominal y escala ordinal sería para variables cualitativas. Vamos a las cuantitativas. Las escalas de medición de intervalo y proporción clasifican y gradúan los datos y establecen también una unidad de medición, de tal modo que podemos decir que tanto mayor o menor es una medición respecto a otra. Aquí ya tenemos valores y ya con estos números ya podemos nosotros hacer operaciones, ¿ok? Entonces, aquellas variables que tienen una escala de medición que es intervalo son observaciones ordenadas que reflejan las diferencias entre particularidades de cada una de mis observaciones, ¿ok? Se caracterizan por una medida común y constante, donde el punto cero y la unidad de medida son arbitrarias, ¿ok? Por ejemplo, para medir la temperatura con la escala de centígrados y la escala Fahrenheit, el 0 en estas escalas ha sido asignado en forma arbitraria al punto de congelación, ¿ok? Mientras que cuando trabajamos en centígrados, corresponde a 0 grados centígrados, ¿ok? El punto de congelación corresponde a los 0 grados. En la escala Fahrenheit corresponde a los 32, ¿ok? Grados Fahrenheit. Esta escala permite realizar operaciones aritméticas, como por ejemplo sacar promedios o sacar desviaciones estándar. Usted puede contar, ordenar y cuantificar datos dentro de este intervalo, ¿ok? Es decir, en este tipo de escala, el 0 significa algo. Aquí el 0 significa punto de congelación. ¿Cómo podemos identificar cuando tenemos esta escala? Porque podemos encontrar valores abajo del 0. Cuando ustedes encuentran que las mediciones dan menos 0.5, menos 16, menos algo, quiere decir que estamos hablando de una escala de intervalo, ¿ok? Mientras que en la escala de proporción o razón, el 0 es ausencia de valor, ¿ok? Aquí son observaciones ordenadas, caracterizadas por una medida común y constante. La escala
la conocemos y tiene un punto cero real. La longitud, el peso, el volumen, la escala Kelvin para la temperatura, todo esto tiene un cero absoluto. En el caso de la escala Kelvin, cuando tenemos un valor cero, quiere decir que no hay actividad de moléculas, ¿ok? Por ejemplo, el peso medido en kilogramos sería una escala de proporción o razón. ¿Puede haber menos 5 kilos? No. Una No, persona... profe. Gracias, es que parecen tontas las preguntas, pero de verdad de repente se confunden en esas cosas. Es un tip para que puedan ustedes identificar entre estos dos tipos de escalas y es bien importante. No podemos tener menos 2 kilómetros de longitud, ¿ok? Aquí abajo del cero no hay nada, ¿ok? Entonces, cuando ustedes revisen lo que van a hacer en su PIA, chequen bien qué tipo de variable les están pidiendo, ¿ok? Lo que van a hacer en su PIA está relacionado con esta parte, con esta parte, con esta parte, ¿ok? Es la forma adecuada para que ustedes elijan su variable de estudio. Ejemplos rápidos. Vamos a ver. Nuestra población son las ratas y los datos que vamos a sacar o los datos que a mí me interesa es el peso y es la edad. Si yo saco peso y edad, esos serían datos continuos. Si yo registro el número de crías que tienen las ratas, lo que yo apunté aquí, número de crías, serían datos discretos, porque no puedo tener media cría, ¿ok? Es una cría o es nada, o más crías. Si yo registro el color de la rata, si es negra, si es gris o si es blanca, serían datos tipo nominal. Si yo registro la calidad del nido de las ratas y lo clasifico en, tienen un nido excelente, bueno, regular o malo, entonces sería ordinal, ¿ok? Para los automóviles igual. No añadan características extra cuando hablamos de variables cualitativas, ¿ok? Si yo registro la marca de los autos, es una escala nominal y es solo la marca, es solo el nombre. Si ustedes, es que una vez pasó con un alumno, él clasificó las marcas de los autos y puso, pues la BMW es mejor y de ahí a otro carro de una marca más comercial. Entonces ahí estás añadiendo características extra, ¿ok? Y solo por esas características extra, él lo agrupó como ordinal. Entonces no echen a volar la imaginación, quédense solo con la información que están registrando como tal, ¿ok? La palabra sin dar significado más allá. Entonces, si tenemos una escala nominal, es para variables cualitativas nominales. Escala ordinal es una variable cualitativa ordinal. Escala de intervalo o escala de razón es una variable cuantitativa que puede ser discreta cuando no hay valores intermedios y continua cuando hay valores intermedios. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí con esto de las variables? Ok, ya se fueron a desayunar. Bien, en la actividad de mañana ustedes van a ingresar aquí a la sesión de Microsoft Teams y yo les voy a compartir un vínculo. Y denme un segundo, estoy abriendo la presentación. Y a través de ese vínculo, ustedes van a entrar a una plataforma que se llama Nearpod y van a ver una presentación como esta que yo les comparto aquí, ¿ok? Ojo,
Para que ingresen a esta sesión, es importante que ustedes ingresen con su primer apellido y su nombre, ¿ok? Como vamos a ingresar desde Microsoft Teams, probablemente ya les guarde el nombre que tienen registrado acá, pero en caso de que no, ingresen por favor con su apellido y su nombre para que yo pueda tener el registro de los que hicieron la actividad y esto sea contado, ¿ok? Entonces van a tener esta presentación que va a ser una sesión de repaso de lo que vimos y dentro de esta presentación yo les he compartido otros recursos referentes a estos temas, ¿ok? Aquí hay videos muy cortos de 10, 15 minutos, donde se habla de lo que yo ya les expliqué. Documentos, ustedes le dan clic y abren ese documento y ahí pueden acceder a más información, ¿ok? Videos de repaso sobre las variables, son videos igual cortos. Y al final va a haber una pequeña actividad, me lo voy a saltar, que son preguntas, ¿ok? Que son preguntas de repaso. Cuando ustedes hayan hecho esas preguntas, van a hacer una pequeña actividad de un cuadro o un esquema como este que yo les presenté aquí, ¿ok? Un esquema que a ustedes les ayude a recordar después todas estas definiciones que yo les acabo de hacer de las variables. Y no quiero que repitan esto mismo que yo les presenté aquí. La idea es que ustedes añadan ejemplos, ya sea escritos o visuales. Una de las herramientas que yo les recomiendo es esta de Mindomo. Aquí les dejé un video tutorial. Es una plataforma libre, es muy sencilla de usar y ustedes pueden hacer esquemitas ahí donde pueden ir agregando imágenes que ustedes ya sea que carguen desde su computadora o que busquen en la red, ¿ok? Y aquí está la página para acceder a Mindomo. Pueden hacerlo desde esa plataforma, pueden hacerlo en PowerPoint o si quieren pueden hacerlo a mano y subir una foto. No se olviden de poner su nombre y grupo, ¿ok? Y esto lo van a entregar a través, aquí está, es un mapa mental, lo van a entregar a través de la plataforma de tareas, aquí en Microsoft Teams, ¿ok? Se va a abrir un espacio y lo tienen que entregar, les voy a dar hasta el sábado, ¿ok? Hasta el sábado 5 para entregarlo, pero la actividad de preguntas que viene aquí, esto sí lo tienen que entregar mañana durante las sesiones. La sesión que termina a las 9 de la mañana, ¿ok? El mapa mental tienen hasta el sábado antes de las 5 para subirlo en la plataforma de tareas. Aquí están las especificaciones. ¿Dudas? Maestra, ¿el mapa mental es individual o en el equipo de 3? Individual. Ah, ok. Individual. ¿Okay? ¿Sí? Le quería preguntar si se puede regresar en la presentación a la escala de intervalo y la escala de proporciones. Es que lo estaba apuntando y solo le quería tomar una foto. Ok. ¿En qué parte? Escala de intervalo y ¿ahí? la... ¿Ahí? Sí, ahí. Ok. Chicos, yo no les paso la presentación, pero pues ahorita en esta versión es súper fácil que le tomen una captura de pantalla y después hagan sus anotaciones. Si les paso si le toman captura de pantalla, pues se queda ahí la información y si ustedes lo transcriben a su libreta, es más fácil que recuerden la información. Ok, van practicando. Gustavo. Oiga, profe, pero esto es para mañana o para el viernes. Lo que pasa es que mañana no tenemos clase. Para el viernes, perdóname. Para el viernes. Ah, ok, gracias. Sí, estoy pensando que hoy es jueves. Esto es para la actividad del viernes, que tenemos clase. ¿Okay? Es la sesión asincrónica. Samuel. Maestra, yo el día de ayer en analítica también usamos Nearpod y también tenía una actividad y yo no pude ingresar. ¿Y cómo los compartieron? ¿Cómo les compartieron la liga? Lo subió aquí a
O sea, el equipo de analítica en general. Ajá. Apareció ahí el link. Sí. Y ustedes entraron. Sí, Ok. pero muchos sí pudieron entrar y sí jugaron, pero yo no. Ok. No sé, no, yo ya dejé una actividad en otros grupos y no tuvieron problemas. Tal vez de pronto es por tu cuenta. Si no logras ingresar, me avisas, yo te paso el link por fuera y te registras por fuera, digamos, no a través del link de Microsoft Teams. ¿Okay? Me mandas un mensaje. ¿Y se podrá contestar en el celular? Tal vez. Me parece que sí. Que sí lo pueden ver en el celular. Bueno, sí, en el celular sí se puede, porque yo lo he estado contestando en el celular. Ah, ok. Bueno, por el celular. Gracias por intentarlo yo en el celular. Gracias. Ok, sí, de nada. Samuel. Jimena. Ya. Baja la mano, por favor, si no se me confunden. Jimena. Profe, entonces esta actividad de entrega va a ser para el sábado y para el día de clase va a ser nada más lo del jueguito de Nearpod. Sí, exacto. ¿Ok? Son preguntas relacionadas a los ejercicios de variables y todo lo que acabamos de ver. Y la actividad del mapa mental. ¿Dónde estás? Ay, no, regrésate. El mapa mental que ustedes tienen que hacer, que es algo así, pero con imágenes, eso lo van a entregar a más tardar el sábado, antes de las 5. ¿Ok? Y las respuestas del ejercicio, esas sí son para el mismo viernes. Mariana. El mapa mental es nada más de los tipos de variables, ¿verdad? Sí. Ok. Nayeli. Voy a detener la Profe, ¿y grabación. lo del ejercicio que dijo bien ahí en la presentación?